Imagina un país donde la inmortalidad no es solo un mito religioso ni una fantasía literaria, sino un proyecto de Estado cuidadosamente empaquetado en retórica revolucionaria. Un país donde los líderes no solo quieren permanecer en el poder, sino permanecer, literalmente, en este mundo para siempre. Suena a sátira, pero es real. Corea del Norte ha invertido décadas en un laboratorio de obsesiones médicas, herbolarias y químicas, con un objetivo tan desmesurado como simple de entender dar a la dinastía Kim la promesa de vencer a la muerte. Piensa en la ironía. Un régimen fundado sobre hambrunas, apagones y aislamiento absoluto, y sin embargo dispuesto a gastar fortunas en tónicos misteriosos, inyecciones de origen incierto y rituales pseudocientíficos para garantizar que el líder eterno lo sea también en carne y hueso, mientras millones de ciudadanos deben arreglárselas con arroz aguado y electricidad racionada. La élite busca fórmulas secretas de longevidad que combinan ciencia soviética, superstición asiática y marketing de lujo importado a escondidas. Lo sorprendente es que la historia no empieza con rumores modernos de Internet. Desde los tiempos de Kim Il-sung, el fundador, existía la convicción oficial de que la salud del líder no era asunto privado, sino cuestión de seguridad nacional. ¿Cómo se materializaba esa idea? Con médicos exclusivos, envíos clandestinos de medicinas occidentales, reservas de ginseng cultivado bajo protocolos casi militares y una legión de especialistas encargados de que ni el más mínimo resfriado interfiriera con el mito de la eternidad revolucionaria. A primera vista parece un guión de comedia negra. En uno de los países más cerrados y pobres del planeta, se construye un aparato paralelo dedicado a buscar lo que ni Silicon Valley con toda su tecnología ha logrado: la vida eterna. Sin embargo, cada dato documentado confirma que no estamos ante parodia, sino ante política de Estado. Desde programas de biotecnología secreta hasta la importación sistemática de coñac Hennessy para el cuidado anímico del líder. La búsqueda de la inmortalidad norcoreana se convierte en un espejo grotesco de sus contradicciones. Espiritualidad revolucionaria mezclada con el lujo más materialista. Lo más cercano que el mundo exterior suele ver son las imágenes televisadas de Kim Jong-un recorriendo fábricas mientras médicos militares, invisibles en cámara, monitorean su presión arterial y analizan su dieta hasta la última caloría. Pero detrás de esos gestos hay algo más profundo: la convicción de que el cuerpo del líder no le pertenece a él, sino a la nación. Y si la nación debe sobrevivir, él no puede morir. Por eso, cuando nos asomamos a este laboratorio secreto, no un laboratorio con batas blancas y tubos fluorescentes en sentido hollywoodense, sino una red de prácticas, mitos, sustancias y obsesiones, entendemos que no se trata solo de ciencia, sino de ideología. El mensaje es claro: la muerte es para los demás. Para los Kim, el deber del Estado es retrasarla, negarla o al menos maquillarla hasta que parezca eternidad. Ese es el arranque de nuestra historia, un territorio donde la inmortalidad no es promesa religiosa, ni aspiración filosófica, ni investigación científica neutra, sino herramienta de control político. Porque en Corea del Norte, incluso la vida y la muerte obedecen a la propaganda. El protagonista de esta historia no es un científico anónimo ni un proyecto de investigación con siglas técnicas, es la figura central de Corea del Norte, elevada más allá de lo humano. La dinastía Kim no se presenta como una sucesión de políticos, sino como una línea casi divina de líderes eternos. El primero, Kim Il-sung, fue declarado oficialmente presidente eterno incluso después de su muerte en 1994. Su hijo, Kim Jong-il, cargó con el título de líder querido, rodeado de anécdotas que rozan lo absurdo. Se decía que escribía óperas, inventaba platos de cocina y dominaba todos los deportes conocidos. Hoy, Kim Jong-un lleva sobre sus hombros la herencia del mito. En la propaganda se le retrata como un estratega incomparable, un cuidador paternal de su pueblo y, por supuesto, un hombre de salud indestructible. La imagen oficial siempre es minuciosa. El líder aparece radiante, sonriente, con una complexión que se interpreta como símbolo de bienestar en un país donde la delgadez no es moda sino necesidad. La propaganda muestra su figura robusta como evidencia de que goza de energía ilimitada, de que puede trabajar jornadas imposibles y tomar decisiones sabias sin desgaste. Cada fotografía está calculada para transmitir fuerza, juventud y permanencia. La muerte no tiene lugar en el retrato. Pero la realidad, como ocurre siempre en Corea del Norte, contradice el mito. Kim Jong-il padecía dolencias cardíacas y sufrió al menos un derrame cerebral. Kim Jong-un, a pesar de su juventud relativa, ha desaparecido por semanas de la vista pública debido a problemas de salud que el Estado nunca admite abiertamente. Lo que sí se sabe es que médicos extranjeros han sido traídos en secreto.
que clínicas exclusivas existen solo para la élite gobernante y que el acceso a tratamientos de última generación es privilegio de unos pocos. Aquí es donde la paradoja se vuelve nítida. Mientras la propaganda muestra a los Kim como seres casi inmortales, detrás se moviliza un aparato gigantesco de prevención y cuidados extremos para mantener en pie la ilusión. El cuerpo del líder es territorio sagrado, y su conservación se convierte en una tarea colectiva. Médicos, científicos, funcionarios y agentes de seguridad participan en un mismo objetivo. Cada chequeo, cada dieta controlada, cada envío clandestino de medicamentos occidentales es un recordatorio de que la supuesta inmortalidad necesita mucho trabajo, mucho dinero y mucha negación de la realidad. Así se presenta el protagonista, un hombre que en el relato oficial no envejece, no enferma y no muere, pero que en la práctica es mantenido por un sistema que combina ciencia, superstición y secretismo. Una figura cuyo mito está cuidadosamente blindado, pero que revela en sus grietas la fragilidad humana que tanto esfuerzo intentan esconder. Para entender por qué Corea del Norte convirtió la búsqueda de la inmortalidad en asunto de Estado, hay que retroceder al inicio mismo de la dinastía Kim. Cuando Kim Il-sung tomó el poder tras la Segunda Guerra Mundial y la división de la península, se construyó un relato que mezclaba nacionalismo, comunismo y misticismo. No era suficiente con presentarse como un líder político, debía ser el padre de la nación, el héroe de guerra y el símbolo eterno de la resistencia frente a enemigos externos. Desde ese momento su figura quedó fuera del ordinario. El culto a la personalidad no fue un accidente, sino un proyecto meticuloso. Se elaboraron historias oficiales que lo mostraban invencible desde niño, capaz de hazañas sobrehumanas. Su nacimiento fue descrito como un evento cósmico, adornado con estrellas brillantes en el cielo y augurios de grandeza. El mensaje era claro: no solo era un líder, sino un ser destinado a trascender el tiempo. Y si era eterno en la propaganda, había que acompañarlo con medidas prácticas para que lo pareciera también en la realidad. Durante las décadas de la Guerra Fría, mientras el mundo se dividía entre bloques, Corea del Norte aprendió algo de sus aliados. La Unión Soviética y China también desarrollaron sistemas de medicina estatal para sus dirigentes, pero en Pyongyang la lógica fue más lejos. Se trataba no solo de mantener al líder sano, sino de sostener la ilusión de que nunca moriría. Los hospitales secretos para la familia Kim fueron diseñados con tecnología importada, muchos de ellos inaccesibles incluso para altos funcionarios del régimen. A medida que Kim Il-sung envejecía, el aparato de salud especial se expandía. Llegaron médicos europeos, japoneses y de Oriente Medio para consultas privadas. Se importaban medicamentos occidentales en vuelos diplomáticos que no pasaban por aduanas. Paralelamente, se promovía en la propaganda el ginseng norcoreano como un elixir de vida superior al de cualquier otra región. La población común recibía este discurso como un orgullo nacional, aunque nunca probara esos productos de calidad. El giro narrativo se produjo tras la muerte de Kim Il-sung en 1994. Oficialmente, no murió como un hombre más, sino que ascendió a una condición eterna. Fue proclamado presidente eterno de la República. Aquí se consolidó el sistema que conocemos hoy. La muerte no es negada frontalmente, pero es convertida en mito. El cuerpo sigue allí, embalsamado en el Palacio del Sol de Kumsusan, expuesto para visitantes cuidadosamente seleccionados. La inmortalidad entonces se transforma en espectáculo tangible, en un mensaje que dice: aunque el cuerpo fallezca, el líder no desaparece. Esa herencia condicionó a Kim Jong-il y más tarde a Kim Jong-un. Los sucesores entendieron que la eternidad no era una metáfora, era una obligación de Estado. De ahí la continuidad de laboratorios, programas médicos secretos y una obsesión con el control absoluto de la salud del líder. Si la propaganda exige que los Kim sean inmortales, la maquinaria debe trabajar sin descanso para al menos simularlo. Y así, lo que empezó como un relato mítico de un líder fundador terminó convertido en un sistema institucionalizado de búsqueda de longevidad. La ironía es brutal. En un país donde la esperanza de vida apenas alcanza los 72 años y la atención médica básica es precaria, se erige un culto a la eternidad biológica de una sola familia. Ese contraste es el corazón de nuestra historia. Aquí es donde la historia deja de sonar a metáfora y se vuelve tangible, casi grotesca, porque la búsqueda de la inmortalidad en la dinastía Kim no se queda en discursos o eslóganes, está plagada de detalles concretos, nombres, marcas y escenas que parecen sacadas de un inventario de lujo internacional cruzado con supersticiones locales. Se sabe que Kim Jong-il era un amante del coñac Hennessy, en particular de la edición Paradis, que llegaba a costar varios cientos de dólares por botella en los años 90.
Las cifras más conservadoras hablan de gastos anuales que rondaban el $500,000 en estas bebidas, una ironía gigantesca en un país donde la dieta promedio de un campesino podía reducirse a maíz y raíces. Esa preferencia no se explicaba como simple capricho. En la narrativa oficial, estos licores se presentaban como reconstituyentes y tónicos para la vitalidad del líder. La contradicción era evidente, pero se sostenía con la misma lógica. Si el líder debía vivir eternamente, cada sorbo caro era una inversión en la eternidad. Otro detalle extravagante fueron las importaciones de cigarrillos franceses, perfumes occidentales y alimentos delicatessen. El caviar beluga y la langosta eran habituales en los banquetes privados de la élite, bajo la premisa de que estos ingredientes contenían nutrientes vitales para la longevidad. Los informes diplomáticos filtrados describen cargamentos de sushi preparados por chefs japoneses traídos especialmente a Pyongyang, porque se creía que la frescura del pescado era indispensable para mantener la energía del líder. Al lado de estas excentricidades importadas, existía la obsesión con el ginseng rojo coreano. Se cultivaba en condiciones de laboratorio, bajo estrictos controles de temperatura y humedad, y se almacenaba como si fueran lingotes de oro. El ginseng no era solo un producto agrícola, era el símbolo de la vitalidad nacional. En mercados clandestinos, una raíz de ginseng de varios años podía alcanzar precios imposibles para un ciudadano común, pero para el régimen era un insumo cotidiano, convertido en cápsulas, tónicos y extractos que se presentaban como panacea para todo, desde el cansancio hasta la vejez. La lista de excesos continúa con los automóviles blindados, los ascensores privados en complejos médicos secretos y hasta las piscinas climatizadas diseñadas no para el ocio, sino como parte de la rutina terapéutica. Se hablaba de aguas especialmente tratadas para fortalecer la piel y los músculos, aunque en realidad eran simples piscinas de lujo que contrastaban con la escasez de agua potable en muchas regiones del país. Quizá uno de los ejemplos más llamativos fue la construcción de un hospital exclusivo en Pyongyang, inaccesible incluso para ministros y generales. Allí se almacenaban equipos médicos de última generación importados de Europa y Japón, desde resonancias magnéticas hasta quirófanos completos. Todo estaba destinado a un solo paciente prioritario, el líder. El resto de la población seguía dependiendo de hospitales sin electricidad estable ni medicamentos básicos. Estos detalles, que pueden sonar caricaturescos, son en realidad los ladrillos que sostienen el mito de la inmortalidad. Cada botella de coñac, cada raíz de ginseng, cada máquina importada sin pasar por aduanas internacionales formaba parte de un engranaje cuyo objetivo era mantener en pie la imagen de que los Kim no eran simples mortales. Y lo más inquietante es que todos estos excesos convivían con la represión y la miseria. La imagen del líder rodeado de lujos terapéuticos se convierte, en este contexto, en un espejo deformado. Mientras el pueblo enfrenta apagones y hambrunas, el régimen construye un laboratorio de longevidad exclusivo, donde cada detalle sensorial, el sabor del caviar, el aroma del perfume francés, el tacto de un sillón de cuero importado sirve como recordatorio de que la vida eterna, en Corea del Norte, no es una promesa colectiva sino un privilegio privado. Aquí la historia alcanza su tono más sarcástico, porque lo que en apariencia es un despliegue de grandeza termina siendo la ilustración de una desigualdad obscena. El régimen proclama que todo se hace en nombre del pueblo, que cada sacrificio colectivo sirve para sostener la fortaleza del Estado socialista, y sin embargo, el gasto más persistente y extravagante se dirige a prolongar la vida de una sola familia. Imagina el contraste. Mientras la propaganda muestra a niños sonrientes en campos verdes, en la realidad, la mitad de las familias rurales dependen de raciones insuficientes que a menudo se reducen a maíz hervido, pero en los pasillos silenciosos de los hospitales secretos se sirve sushi fresco importado en aviones diplomáticos para el líder. El mensaje oficial habla de sacrificio compartido. La práctica cotidiana demuestra que el sacrificio es de muchos para la eternidad de uno. La ironía moral se vuelve aún más evidente cuando recordamos que Corea del Norte ha hecho de la austeridad una bandera. La narrativa estatal insiste en que resistir al imperialismo significa aceptar la escasez con orgullo, y sin embargo, los Kim beben coñac francés y coleccionan autos de lujo europeos, no porque lo disfruten como un capricho cualquiera, sino porque, en la lógica interna del sistema, esos productos son casi medicinas, supuestas llaves a la vitalidad y la longevidad. Así, un Maserati blindado o un banquete de langosta no son lujos obscenos, sino herramientas de la revolución en su peculiar razonamiento. La contradicción se cristaliza en frases oficiales que repiten los medios norcoreanos. El líder trabaja día y noche sin descanso, solo por el bienestar del pueblo. La ironía es que para sostener ese mito, se le rodea de todo lo contrario a la experiencia de su pueblo.
exceso de calorías, tratamientos médicos prohibitivos, dietas refinadas y comodidades inimaginables. Cada cigarro importado que toca sus labios contradice décadas de discursos sobre la pureza de lo nacional. Cada botella de champán francés descorcha también la hipocresía de un sistema que criminaliza lo extranjero en las manos del pueblo, pero lo glorifica en las del líder. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué moral puede sostenerse cuando el Estado predica igualdad mientras invierte en la inmortalidad privada de un solo hombre? La ironía es brutal y al mismo tiempo estructural, porque si los Kim representan a la nación, su eternidad es presentada como la eternidad del país mismo. En esa ecuación, cualquier exceso se justifica. Lo que para el ciudadano común sería un crimen, para el líder es un deber patriótico. La paradoja moral de Corea del Norte no está escondida, sino exhibida con descaro. El pueblo debe creer que compartir la miseria es símbolo de dignidad, mientras el líder comparte con nadie más que consigo mismo el privilegio de vivir rodeado de lujos medicinales. Así, la moral revolucionaria se convierte en sátira involuntaria. Se exige a todos caminar descalzos para que uno solo camine sobre alfombras que prometen eternidad. Hay momentos en los que la obsesión norcoreana por la inmortalidad del líder deja de ser rumor y se hace tangible en anécdotas documentadas que por sí solas condensan toda la lógica absurda del sistema. Una de las más repetidas viene de la década de los 90, cuando Kim Jong-il organizaba fastuosos banquetes mientras el país atravesaba la hambruna conocida como la Marcha Ardua. En una ocasión, relataban testigos diplomáticos, el líder habría comentado con ironía mientras servía copas de coñac Hennessy a sus invitados extranjeros: "Este es mi tónico secreto. Mientras más bebo, más joven me siento". La frase, aunque lanzada como broma, reflejaba una verdad brutal. La medicina para la eternidad del líder costaba lo mismo que alimentar a miles de ciudadanos durante meses. Otra anécdota significativa se centra en la llegada de un chef japonés a Pyongyang, contratado exclusivamente para preparar sushi fresco para Kim Jong-il. El cocinero, que años más tarde contaría su experiencia tras abandonar el país, relató cómo el líder exigía que los pescados fueran transportados vivos hasta la capital, en tanques con agua controlada, para que llegaran con el máximo nivel de frescura posible. Para los norcoreanos de a pie, conseguir una ración de proteína animal era un lujo reservado para ocasiones contadas. Para el líder, un ritual diario que se justificaba como parte de su cuidado vital. La anécdota ilustra la desconexión total entre el mito de la austeridad revolucionaria y la realidad de los excesos que se camuflaban como terapias. Y luego está la cita que circuló en círculos cercanos a Kim Il-sung, el fundador, cuando ya tenía más de 80 años y recibía tratamientos especiales con ginseng rojo. Frente a un grupo reducido de funcionarios habría dicho: "El socialismo debe ser eterno y yo debo permanecer para verlo". La frase, que parecía una declaración de voluntad política, se interpretó en la práctica como una orden médica. Alargar su vida no era una opción, sino un mandato ideológico. Estas frases y episodios no son simples curiosidades, funcionan como símbolos que condensan la ironía del sistema. Un líder que justifica lujos obscenos como medicina, un país entero que debe interpretar el apetito del gobernante como signo de fortaleza nacional, y un régimen que convierte cada anécdota privada en doctrina política. En esas escenas, el brindis con coñac, el pescado transportado vivo, la raíz de ginseng convertida en talismán, se entiende mejor que en cualquier manual de política lo que significa la inmortalidad en Corea del Norte. No un proyecto de ciencia, sino un teatro cuidadosamente sostenido en el que el público nunca debe ver morir al protagonista. Cuando uno repasa la cadena de excesos, anécdotas y contradicciones que rodean la obsesión norcoreana por la inmortalidad de sus líderes, queda claro que este fenómeno nunca se trató únicamente de salud ni de longevidad. Lo que está en juego es la estructura misma del régimen. En un país donde todo el sistema político descansa sobre una sola familia, la muerte no es un asunto privado, sino una amenaza existencial. La paradoja es evidente. Por un lado, los Kim son retratados como seres superiores, dotados de una vitalidad sobrehumana que los coloca por encima del pueblo común. Por otro, esa imagen solo se sostiene gracias a prácticas desesperadas, importaciones secretas y rituales de lujo que los acercan más a la caricatura de emperadores decadentes que a la idea de revolucionarios modernos. Lo que la propaganda presenta como invulnerabilidad, la realidad lo expone como fragilidad maquillada. La doble lectura se vuelve inevitable. Mientras en la superficie los norcoreanos aprenden que su líder es eterno, en el trasfondo se revela que la eternidad necesita ser comprada, mantenida y constantemente reparada.
El pueblo escucha que la salud del líder es símbolo de prosperidad nacional. La realidad demuestra que esa salud es privilegio absoluto, sostenido con recursos que podrían transformar hospitales o escuelas. El mito de la inmortalidad no fortalece al pueblo, lo debilita, pero a la vez lo mantiene bajo control. Es aquí donde se entiende la verdadera utilidad del laboratorio secreto de los Kim. No importa si los tónicos, las inyecciones o los rituales funcionan realmente, lo esencial es que el pueblo crea que lo hacen. La inmortalidad no es un logro biológico, sino un acto político. El líder vive no solo porque respira, sino porque su pueblo no puede imaginar un país sin él. En ese sentido, cada botella de coñac, cada raíz de ginseng y cada médico extranjero escondido en Pyongyang cumplen una función simbólica: alimentar la idea de que la historia de Corea del Norte está suspendida en el tiempo, inmune a la muerte, al cambio y a la decadencia. Al final, lo que parece un proyecto médico o una extravagancia personal es, en realidad, la columna vertebral de un sistema de control. El laboratorio de la inmortalidad no busca derrotar a la biología, sino domesticar la imaginación, y en esa tarea ha sido exitoso. Millones de norcoreanos han aprendido a pensar que los Kim son más que humanos, incluso cuando las grietas del mito se hacen cada vez más visibles. La conclusión es tan irónica como inquietante. En Corea del Norte, la inmortalidad no existe, pero funciona. No detiene la muerte, pero sí garantiza la obediencia. Y en ese equilibrio extraño entre lo imposible y lo efectivo, el régimen ha encontrado su fórmula más duradera. Hablar del futuro de la inmortalidad en Corea del Norte es inevitablemente entrar en terreno de paradojas. Porque aunque la biología es inapelable y ningún régimen ha logrado escapar de ella, la obsesión de la dinastía Kim por prolongar la vida y sostener el mito eterno se proyecta como un patrón que seguirá mutando. La pregunta no es si funcionará en términos médicos, ya sabemos que no, sino cómo seguirá utilizándose como herramienta política y propagandística. En el corto plazo, es razonable esperar que continúe la inversión en biotecnología y medicina de élite para la familia gobernante. La globalización, aunque censurada, les abre la posibilidad de importar tratamientos modernos de manera encubierta, terapias con células madre, fármacos avanzados para el corazón, kits de diagnóstico genético y hasta suplementos de moda en mercados occidentales. Todo esto disfrazado de investigación nacional, pero con un objetivo concreto: ganar algunos años de vida al líder y sostener el relato de su resistencia sobrehumana. A nivel interno, esta proyección tiene consecuencias políticas claras. Cada vez que el líder reaparece tras semanas de ausencia, las especulaciones sobre su salud se convierten en arma de control. La población recibe el mensaje de que su fortaleza es inquebrantable, aunque en realidad haya estado recibiendo tratamientos intensivos. Mientras más frágil sea su cuerpo, más sólida debe parecer la ilusión de su inmortalidad. Eso significa que el aparato propagandístico intensificará su labor, multiplicando las imágenes de vigor y minimizando las señales de deterioro. Pero también hay efectos colaterales. A medida que se acumulan episodios de hambruna y crisis, el contraste entre la inmortalidad del líder y la mortalidad del pueblo se hace más evidente. El futuro podría traer un desgaste simbólico. Si el pueblo sufre privaciones mientras invierte millones en proteger la vida de uno solo, la credibilidad del mito puede resquebrajarse. El riesgo está en que lo que antes se veía como gloria eterna comience a percibirse como un abuso intolerable. En el plano internacional, la obsesión por la longevidad de los Kim podría generar tensiones inesperadas. Ya se han documentado intentos del régimen de adquirir equipos médicos sofisticados a través de redes clandestinas, lo que viola sanciones internacionales. En el futuro, esta necesidad creciente de acceso a terapias de vanguardia podría convertir la salud del líder en un factor de riesgo diplomático. Es decir, no solo se hablará de misiles o armas nucleares, sino también de máquinas de diálisis, quirófanos portátiles y medicamentos que entran al país a través de canales ilícitos. Además, el mito de la inmortalidad condiciona la sucesión política. Cada generación de Kim debe proyectar no solo poder, sino juventud eterna. Cuando llegue el momento de un cambio de liderazgo, la transición se verá marcada por la contradicción. Admitir que un líder puede morir es aceptar que el mito era falso. Esa tensión hará que el régimen siga embalsamando cuerpos, construyendo mausoleos y reforzando la narrativa de continuidad eterna, como ya ocurrió con Kim Il-sung. En síntesis, la proyección futura es clara. El laboratorio de la inmortalidad no desaparecerá, sino que se adaptará. Incorporará nuevas tecnologías, intensificará la propaganda y se blindará contra las grietas que dejan ver la vulnerabilidad de los Kim. Pero esa estrategia también tiene un límite, porque mientras el líder recibe cuidados de lujo, el pueblo sigue enfrentando la realidad de la mortalidad cotidiana, y en algún punto,
La brecha entre la eternidad prometida y la vida real puede convertirse en un problema mayor que ninguna medicina podrá curar. La obsesión por la inmortalidad de los Kim no es solo un asunto de pasillos secretos y clínicas exclusivas. De una forma u otra, termina filtrándose en la vida diaria de millones de norcoreanos. Aun cuando la mayoría jamás probará un solo sorbo del coñac de lujo ni verá de cerca un quirófano importado de Europa, el mito tiene efectos tangibles en la manera en que la gente come, trabaja, se relaciona con la medicina e incluso en cómo concibe la muerte. En las ciudades y aldeas, la narrativa de la vitalidad del líder impregna la educación básica. Los niños aprenden en la escuela que los Kim poseen una fuerza sobrehumana, que no se enferman como el resto de los mortales y que gracias a ellos el país se mantiene firme frente a enemigos externos. Esa enseñanza no es solo propaganda política, crea una relación emocional en la que el bienestar del líder parece directamente conectado con la supervivencia de la nación. Cuando se dice que Kim Jong-un trabaja sin descanso a pesar de sus sacrificios físicos, el mensaje implícito es que los ciudadanos deben aceptar sus propias carencias con resignación. El impacto también se nota en la medicina popular. Mientras el régimen destina recursos a ginseng de laboratorio y a equipos médicos importados, la población común depende de remedios caseros, hierbas silvestres y tratamientos improvisados. La ironía es que, en un país donde se promueve la ginseng como el elixir de la vitalidad nacional, la mayoría de los norcoreanos apenas puede acceder a versiones baratas de baja calidad, vendidas en mercados callejeros. El mito de la inmortalidad se convierte así en un recordatorio de la brecha entre el líder y el pueblo. Él se cura con extractos refinados y lujos importados, ellos con raíces hervidas en agua. En la vida cotidiana, la inmortalidad del líder también afecta la percepción de la muerte. Los funerales de Kim Il-sung y Kim Jong-il fueron rituales televisados, cuidadosamente organizados para transmitir la idea de que no había pérdida sino continuidad. Desde entonces, cada familia norcoreana sabe que la muerte no puede interpretarse como un final absoluto, sino como una transformación dentro del discurso oficial. Eso condiciona la manera en que se experimenta el luto. Mientras la gente llora a sus familiares en silencio y sin recursos, la muerte del líder es vivida como una ceremonia de eternidad. Los observadores extranjeros también perciben este impacto en lo cotidiano. Los turistas que logran entrar al país visitan el Palacio del Sol de Kumsusan, donde reposan los cuerpos embalsamados de Kim Il-sung y Kim Jong-il. La visita es obligatoria, con estrictas reglas de comportamiento, y funciona como un recordatorio palpable de la inmortalidad propagandística. Para los visitantes, es un espectáculo perturbador. Para los ciudadanos norcoreanos, es una lección de vida diaria. Sus líderes nunca desaparecen. Incluso la dieta refleja este mito. En ocasiones especiales, las autoridades distribuyen pequeñas dosis de ginseng o tónicos a la población, presentándolos como regalos del líder para fortalecer la salud del pueblo. La cantidad suele ser simbólica, apenas un frasco por familia, pero el mensaje es poderoso. La vitalidad del líder se comparte con el pueblo, aunque sea en forma de gotas mínimas. Así, el mito de la inmortalidad se traduce en rituales que mantienen viva la obediencia cotidiana. En definitiva, la vida diaria en Corea del Norte está atravesada por este laboratorio invisible. Aunque los ciudadanos nunca entren en sus salas privadas ni prueben sus lujos, viven bajo la sombra del mito. El líder no muere, y ellos deben aprender a vivir aceptando que su propia mortalidad está subordinada a esa ficción eterna. Y ahí reside el mayor impacto. La gente no solo sobrevive con hambre y apagones, sino también con la convicción inculcada de que su sufrimiento es necesario para sostener la vida interminable de otro. Cuando se coloca la obsesión norcoreana por la inmortalidad en un contexto global, la ironía se multiplica, porque la búsqueda de prolongar la vida no es un fenómeno exclusivo de los Kim. A lo largo de la historia, emperadores, dictadores, magnates y gurús han invertido fortunas en el mismo objetivo. Lo que distingue a Corea del Norte no es la aspiración en sí, sino la manera en que la convierte en política de Estado, disfrazada de doctrina revolucionaria. Un paralelo inmediato surge con los emperadores chinos de la antigüedad. Durante siglos, la corte imperial buscó el elixir de la vida eterna, mezclando alquimia con superstición. Algunos emperadores llegaron a consumir mercurio, convencidos de que les daría longevidad, aunque en realidad aceleraba su muerte. Corea del Norte en el siglo XXI sigue un patrón similar. Combina ginseng, tónicos y lujos importados bajo la misma promesa de eternidad, con el mismo trasfondo de dogma y mito. En el mundo moderno también encontramos obsesiones similares, aunque envueltas en el lenguaje de la ciencia. En Silicon Valley, empresarios multimillonarios financian proyectos de biotecnología para revertir el envejecimiento.
desde terapias génicas hasta transfusiones de plasma. La diferencia es que esos experimentos se presentan como avances científicos globales, mientras que en Pyongyang se esconden tras un velo de secretismo y se destinan a un solo beneficiario, el líder. Donde en California se habla de inversión en el futuro humano, en Corea del Norte se habla de la fortaleza del socialismo. El resultado práctico es parecido: élites que buscan extender su vida, pero la narrativa es diametralmente opuesta. En términos políticos, la comparación más directa es con otros regímenes autoritarios que han convertido la salud de sus líderes en secreto de Estado. Stalin, Mao y Castro fueron objeto de cuidados extremos, rodeados de médicos especializados y tratamientos ocultos. Pero en ninguno de esos casos se llegó a institucionalizar la inmortalidad como doctrina oficial. En Cuba, por ejemplo, la longevidad de Fidel Castro se interpretó como resistencia personal. En Corea del Norte, la longevidad de los Kim se transforma en símbolo nacional, como si su biología fuera equivalente al destino del país entero. También se pueden trazar paralelismos con monarquías tradicionales, donde los cuerpos de reyes y reinas eran embalsamados para exhibirse en funerales grandiosos. Sin embargo, la mayoría de esas monarquías admitía la muerte como un hecho inevitable, incluso si trataban de disfrazarla con rituales. Corea del Norte da un paso más. Convierte el cadáver embalsamado en un cuerpo político eterno, accesible en un mausoleo donde el tiempo parece detenido. Esa práctica la acerca más a un museo de propaganda que a una tradición cultural. Comparado con el resto del mundo, lo que hace único al laboratorio secreto norcoreano es la escala de la contradicción. En países con recursos abundantes, las élites buscan longevidad a través de ciencia de punta y lujos personales, pero sus pueblos tienen acceso a sistemas de salud, aunque sean desiguales. En Corea del Norte, el contraste es absoluto. La familia Kim recibe tratamientos de élite, mientras el pueblo carece incluso de antibióticos básicos. El culto a la inmortalidad no es una fantasía compartida, sino un privilegio exclusivo que marca con crudeza la brecha entre gobernantes y gobernados. En este contexto comparativo, la ironía se refuerza. La obsesión por la vida eterna de los Kim no es tan distinta de la de emperadores antiguos o millonarios modernos, pero en Corea del Norte se convierte en doctrina oficial y excusa política. Donde otros admiten que la muerte llegará tarde o temprano, el régimen insiste en negarla, aunque para lograrlo deba construir un teatro grotesco de lujos importados, cuerpos embalsamados y propaganda interminable. Así, en la comparación internacional, Corea del Norte no aparece como un caso aislado de obsesión humana, sino como la versión más radical, más hermética y más absurda de un deseo que siempre ha acompañado al poder: la idea de que algunos, por su posición o su destino, deberían vivir más o incluso para siempre que los demás. Al recorrer toda esta historia, desde los rituales del ginseng rojo hasta las botellas de coñac escondidas en aviones diplomáticos, se entiende que el laboratorio secreto de los Kim para buscar la inmortalidad nunca fue solo un espacio físico. Es una metáfora hecha realidad. Un país entero convertido en experimento, donde la biología del líder se confunde con el destino de la nación, y donde la vida eterna se vende como un proyecto político, aunque esté construido sobre la mortalidad de millones. La paradoja final es inescapable. En un país donde la esperanza de vida de la población apenas supera los 70 años y la desnutrición sigue siendo un problema endémico, se construye un mito en el que el líder no muere, no enferma y no envejece. La muerte del pueblo es aceptada como sacrificio, la del líder como imposibilidad. Así la biología se convierte en ideología y la fragilidad humana se disfraza de eternidad revolucionaria. El mensaje propagandístico es simple: si el líder vive para siempre, el sistema también lo hará. Pero la lectura crítica revela lo contrario. Cada raíz de ginseng cultivada en invernaderos militares, cada máquina de diálisis importada en secreto, cada frasco de perfume francés comprado a escondidas, es un recordatorio de que la inmortalidad necesita trucos, cuidados y negaciones constantes. En realidad, lo eterno no es el cuerpo del líder, sino la farsa que lo rodea. Se podría pensar que esta obsesión es absurda, incluso risible, y lo es hasta cierto punto, pero también es profundamente trágica, porque el mito de la inmortalidad no solo sirve para mantener en pie al régimen, sino que roba a los ciudadanos la posibilidad de imaginar un futuro diferente. Mientras los Kim se presentan como eternos, el pueblo queda condenado a repetir su papel en un teatro sin fin. La imagen que resume todo podría ser la siguiente: en Pyongyang, bajo la penumbra solemne del Palacio del Sol de Kumsusan, reposan los cuerpos embalsamados de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Parecen intactos, incorruptibles, congelados en un tiempo eterno. Afuera, sin embargo, millones de norcoreanos enfrentan la dureza de la vida cotidiana, donde cada invierno trae hambre y cada apagón recuerda la fragilidad humana.
Dentro, la eternidad artificial. Fuera, la mortalidad desnuda. Ese contraste es la síntesis del régimen, una ilusión de inmortalidad cuidadosamente sostenida, rodeada de decadencia, sacrificio y silencio. Y mientras el mundo observa, incrédulo, Corea del Norte insiste en la misma idea que en el corazón de su sistema late un secreto que desafía la muerte. No importa que la biología diga lo contrario, lo que importa es que en el relato oficial, la eternidad ya ha sido conquistada. Así, el laboratorio de los Kim no es solo un espacio oculto, sino un espejo. Y lo que refleja no es la victoria sobre la muerte, sino la capacidad del poder para convertir un mito imposible en la verdad más peligrosa, que en Corea del Norte la inmortalidad funciona, no porque exista, sino porque se impone.